Bienvenidos al capítulo número 3 de Sketching. Como recuerdan, en capítulos anteriores empezamos a ver cómo es que se representan las figuras con 3 dimensiones en una representación de 2 dimensiones. Yo sé que el tema del análisis y de la descomposición geométrica fueron un poquito complejos, pero no se preocupen porque es uno de los más complejos de todos los temas. Y lo incluí en el capítulo número 2 porque es uno de los temas más útiles y más importantes para aprender a entender cómo es que se representan figuras 3D en hojas que son representaciones en 2 dimensiones. Antes que nada, vamos con los materiales que vamos a necesitar para este capítulo, que son, como siempre, nuestra pluma, una superficie lisa donde trabajar, de 5 a 10 hojas blancas de papel y una buena postura para trabajar. No voy a dejar de molestarlos con la postura, lo siento. En este capítulo vamos a ver dos técnicas que son esenciales para representar volúmenes. Estas en realidad son mucho más sencillas que la descomposición geométrica, así que no creo que tengan ningún problema. Hoy aprenderemos a hacer bocetos en perspectiva con 1 y 2 puntos de fuga. Los bocetos de perspectiva en 1 y 2 puntos de fuga tienen una cualidad esencial en común, y esta es que a partir de puntos de referencia y elementos que nosotros mismos generamos, podemos lograr maravillosas figuras en 3 dimensiones. Pero antes de empezar hay que explicar algo muy importante. Así como habíamos visto en capítulos anteriores, el volumen está conformado por 3 dimensiones, que son largo, ancho o profundidad y alto. Estas tres son las dimensiones esenciales para generar cualquier volumen. Como recuerdan de otros vídeos, yo estoy un poco obsesionado con las coordenadas cartesianas. Sí, es este ejercicio de mate en donde te hacían dibujar una crucecita y en donde ubicabas puntos que tenían cierto valor sobre el eje X y cierto valor sobre el eje Y. ¿Les suena familiar? ¡Claro! X y Y son largo y ancho, las primeras 2 dimensiones en las que empezamos a trabajar con nuestros bocetos. Posteriormente, igual que en los bocetos, viene el eje Z, que representa nada más y nada menos que la altura. Se preguntarán por qué les estoy diciendo esto. Y esto es porque, como les había dicho, las perspectivas con puntos de fuga tienen elementos que nosotros generamos y se complementan con otros que surgen. Sí, se escucha muy mítico, metafísico y todo esto, pero así es como funciona. Vamos a empezar. Si decimos que para tener un volumen necesitamos las dimensiones de largo, ancho y alto, podemos decir que X es largo, Y es ancho y Z es alto. Cuando nosotros comenzamos a generar trazos que son paralelos a estas coordenadas, podemos empezar a tener planos. Este plano sería el plano YZ, porque tiene trazos paralelos al eje Z y al eje Y. Sin embargo, no tiene trazos que sean paralelos al eje X. Y ahora, señoras y señores, me tendré que convertir en la niña de los plumones. Acabo de recordar que esta explicación es mucho más fácil si le asignamos colores a los ejes. Vamos de nuevo. Decíamos que cuando tenemos trazos paralelos al eje Z y también trazos paralelos al eje Y, entonces tenemos un plano YZ. Por ejemplo, si tuviéramos alguna especie de trazo con líneas paralelas a X y a Y, tendríamos un plano XY. Asimismo, si tenemos un plano que tiene trazos sobre X y sobre Z, tendríamos un plano XZ. Esos son los 3 tipos de planos que conforman las geometrías en 3 dimensiones. Sirven muy bien como referencias para saber distinguir con una señal un poco más objetiva de qué dimensión estamos hablando. Dicho esto, volvamos a los puntos de fuga. Les recomiendo que hagan como yo y tengan al menos una pluma de color para hacer sus líneas guías y una pluma un poco más fuerte, yo diría que negra, para hacer sus líneas de trazo. Lo que pueden hacer también si quieren practicar las distintas calidades de línea es que pueden utilizar una pluma negra y utilizar para las líneas guía un trazo muy suavecito y para las líneas de trazo un trazo todavía más fuerte. Vamos a empezar con un punto de fuga. Cuando hablamos de un punto de fuga, estamos hablando de que nosotros vamos a generar un trazo como nosotros lo decidamos sobre X
y sobre z. En estos bocetos la cualidad especial es que existe un punto en algún sitio del espacio que va a ser el que genere por nosotros las líneas que están en el eje que hace falta. Como ya tenemos X y Z, nos faltaría el Y. Y este va a ser el eje que se crea solo. Nosotros generamos los elementos del eje X y del eje Z y el punto de fuga se va a encargar de generar el eje Y. Si regresamos al pasado recordaremos que el punto es la unidad mínima de la geometría. Es muy importante recordar esto porque para hacer un dibujo en perspectiva con un punto de fuga tenemos que ubicar los puntos que se generan de los elementos que nosotros creamos. La regla número 1 de las perspectivas con punto de fuga es que todos los puntos deben estar conectados los unos con los otros. Si decimos que todos los puntos deben estar conectados, nos haría falta conectar el punto de fuga con el resto de los puntos en el boceto, de tal modo que la unión de un punto con otro punto genera una línea. A estas líneas que surgen a partir del punto de fuga se les llama líneas de fuga, que también pueden servir como nuestras líneas guías para generar un nuevo volumen. Lo que haría falta en este momento es decidir en qué punto nosotros interrumpimos las líneas de fuga para generar nuestro volumen. Estos elementos también los generaremos nosotros. Necesitamos elementos sobre X y elementos sobre Z, y posteriormente tendríamos que marcar las líneas que sí necesitamos para generar un nuevo volumen. Aquí tenemos nuestro volumen generado con líneas de trazo y las líneas de fuga que quedarían aparte. Un consejo útil para que sus volúmenes se vean claro es hacer las líneas guía con una calidad muy bajita que apenas se vea y las líneas de trazo con una calidad mucho más visible. Porque créanme que cuando tengan 10 dibujos en la misma hoja va a ser muy difícil encontrar las líneas guía o las líneas que necesitamos para hacer las líneas de trazo. Más cuando estamos en perspectivas de dos puntos de fuga. Ahora, hablemos con la ubicación. Cuando nosotros ubicamos los elementos que nosotros generamos en un sitio distinto con respecto al punto de fuga, los volúmenes que generemos van a tener distintas apariencias según su ubicación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si colocamos nuestro trazo arriba y lejos a algún lado de nuestro punto de fuga, podemos ver que de acuerdo a la posición en la que está colocado nuestro primer trazo con respecto al punto de fuga, los volúmenes adquieren cierta apariencia de tener algún giro y alguna ubicación en el espacio. Si hacemos nuestros dibujos por abajo del punto de fuga, estos van a tener una apariencia de ser más pequeños o de ser vistos desde arriba. Si realizamos nuestro trazo paralelo al punto de fuga, vamos a darnos cuenta que este objeto parece que lo estamos viendo a la altura de nuestros ojos. Y si hacemos nuestros trazos por encima del punto de fuga, estos objetos van a tener una apariencia de que están flotando. Fíjense cómo ya en este momento se ven muchísimas líneas, entonces aprovechen las virtudes de las calidades de línea. Siempre hagan sus trazos súper suavecito y después empiezan a aumentar la calidad de las líneas conforme van avanzando. Si no, esto va a ser un desastre y se van a confundir muchísimo. Finalmente, nosotros podemos tomar la decisión de ocultar algunas de nuestras líneas de trazo. Si se dan cuenta, todos los dibujos anteriores son una especie de estructuras descubiertas. Si queremos generar algún dibujo que sea más bien un volumen sólido, lo que tenemos que hacer es justamente esconder estas líneas de trazo que estarían detrás del volumen, justo como lo hice en este dibujo. Para que se den cuenta cuáles líneas omití, fueron esta otra y esta, que si nos ponemos a pensar en un objeto sólido, estas líneas nunca las veríamos en la perspectiva en la que está dibujado nuestro cubo. Y bueno, si queremos avanzar a figuras un poco más complejas, por ejemplo con curvas, lo primero sería comenzar con un plano que nos ayuda a definir, por ejemplo, los ejes de una circunferencia o elipse, definir una línea sobre el eje X que nos ayuda a determinar la altura de nuestra siguiente elipse, y generar una copia más elevada del primer plano para que también nos genere una elipse. Entonces tendríamos un volumen circular.
¿Qué pasa entonces si queremos incrustar un volumen sobre otro que ya existe? Pues muy fácil, encontramos un plano sobre el cual podamos dibujar nuestra siguiente figura, generamos un plano elevado donde se pueda trazar la misma figura proyectada y las unimos para generar una nueva geometría. Esto mismo se puede generar junto con los otros volúmenes. Si se dan cuenta, hay un fenómeno visual medio extraño por ahí, en donde las figuras se ven un poquito deforme. A esto se le llama perspectiva forzada. Es cuando lo que nosotros estamos intentando dibujar genera una apariencia visual bastante extraña y que probablemente en la vida real sea muy difícil de ver. Por eso es que se ven un poquito antinaturales, pero es normal, así funciona esta geometría. Rápidamente así sería como funcionan los bocetos en perspectiva con un punto de fuga. Ahora vamos con dos puntos de fuga. Los dos puntos de fuga funcionan básicamente con las mismas reglas que un punto de fuga. La más importante es que todos los puntos deben estar conectados con todos los demás puntos. Y también es muy importante la ubicación que vamos a determinar para integrar nuestros trazos. La diferencia fundamental entre el primer ejercicio y este es que, como su nombre lo indica, aquí tendremos dos puntos de fuga. Geométricamente, esto significa que si con un punto de fuga nosotros creábamos dos elementos y el punto de fuga creaba el tercero, con dos puntos de fuga nosotros vamos a crear un elemento y los otros dos van a surgir de los puntos de fuga. Esto significa que el elemento que nosotros vamos a generar será la línea que está sobre Z, la de la altura. Y como en el ejercicio anterior tenemos puntos que todavía no están conectados mutuamente. Para estos ejercicios, si quieren que les queden unas formas perfectas, también pueden utilizar regla, pero yo les recomiendo que mejor practiquen el cómo hacer sus líneas rectas a mano alzada. Aquí ya conectamos todos los puntos mutuamente. Lo que nos faltaría hacer es determinar qué líneas van a ser nuestras líneas de trazo. Tendríamos que delimitar hasta qué punto vamos a utilizar de nuestras líneas guías, y estas líneas que nos sirven para determinar los límites originaron un grupo de puntos nuevos que también se tienen que conectar con los puntos de fuga. Aquí es donde empieza lo bueno. Como se darán cuenta, estamos haciendo un simple prisma rectangular y ya hay un montón de líneas. Entonces es importante que cuiden mucho la calidad de sus líneas y que las hagan muy rectas y muy bien hechas. Si no, se van a volver locos. Ahora que verificamos que todos los puntos estén conectados con todos los puntos de fuga, podemos empezar a generar nuestro trazo. Un secreto que no les había dicho es que cuando estamos terminando de formar esta figura, van a existir cruces entre las líneas guías en donde también van a existir puntos que deben ser unidos. Estos puntos serán los que finalmente cierren nuestra geometría. Y entonces tenemos un volumen hecho con dos puntos de fuga. Algo que muchas veces se les va a escapar y está relacionado con la unidad mínima de la geometría, que es el punto, es que absolutamente en todos los lugares donde una línea se cruce con otra, sin importar si es una línea guía o es una línea de trazo, se va a generar un punto. No hay vuelta atrás. Siempre va a pasar. Recuerden entonces tomar en cuenta todos los puntos que tienen dentro de su composición y conectarlos mutuamente con los que tienen cerca para que así sí se pueda formar su figura en perspectiva con dos puntos de fuga. Algo muy importante que olvidé decirles, y les pido una disculpa por eso, es que cuando tenemos dos puntos de fuga, también tenemos que unirlos. A la unión de los dos puntos de fuga se le llama línea de horizonte. Y justo como en un punto de fuga y como en la naturaleza hay un horizonte, esta línea nos va a ayudar a definir, tomando en cuenta la ubicación de nuestras geometrías. De acuerdo a esta línea, estas van a tener apariencias de giro y apariencias de ubicación en el espacio. De la misma forma que con un punto de fuga teníamos dibujos a la altura de nuestros ojos, sobre nosotros y debajo de nosotros, así como escalas de objetos pequeños y grandes, la línea de horizonte nos sirve para definir estas cualidades también. Si yo tengo aquí una línea vertical por debajo de la línea de horizonte y muy alejada, vamos a ver qué sucede.
Tenemos aquí los dos puntos originales que se conectan a los puntos de fuga. Nosotros nos ocuparemos de generar dos nuevas líneas verticales que delimiten nuestra geometría, las cuales originarán 4 nuevos puntos que hay que conectar con los puntos de fuga. Y nuestros puntos en tercer plano, que son el resultado del cruce de nuestras líneas guía, y que también generan una cuarta línea vertical. ¿Ya vieron la diferencia entre usar poquitas líneas con una excelente calidad y un excelente trazo comparado con tener 1.000.000 de líneas muy feas y muy mal trazadas? Aquí se ve con muchísima más claridad cómo va a resultar nuestra geometría. Sin embargo, vamos a generar los trazos principales. Y al igual que con un punto de fuga, aquí podemos ocultar las líneas que nos dejarían con una estructura descubierta y solo tomar en cuenta las que van a darnos la apariencia de un volumen sólido. Igualmente aquí podemos ver en colores las líneas que en el caso de tener un volumen sólido no se verían. Este tipo de bocetos se utilizan muchísimo y por la apariencia que tienen, ustedes se van a empezar a dar cuenta que estos dibujos se utilizan muchísimo en dibujos de arquitectura, tanto de espacios interiores como de espacios exteriores, de inmuebles gigantes y de inmuebles más chiquitos. Se puede utilizar también para los objetos de la vida diaria e incluso para personas o cosas más cotidianas. La práctica de este tipo de bocetos nos va a ayudar mucho a entender cómo es que funcionan geométricamente las dimensiones de cualquier volumen. Ya saben, siempre recuerden la unidad mínima que es el punto y el largo, ancho y alto o ejes X, Y y Z. Ahora, lo que les pediría para practicar muchísimo esta parte es que hagan unas 3 o 4 hojas de cada uno de los ejercicios. Más o menos unas 3 con dibujos de un punto de fuga, en donde hagan distintos volúmenes que estén por arriba, por abajo, paralelos, incrustados, curvos, rectos, y otras 3 de geometrías dibujadas con 2 puntos de fuga, igualmente con las estructuras descubiertas o como volúmenes sólidos y como ustedes quieran. Lo esencial de este ejercicio es, número 1, que practiquen sus líneas rectas y con una excelente calidad, tanto de líneas finas y casi invisibles, como de líneas súper marcadas y súper visibles, que ejerciten esta noción de distinguir entre las líneas guías que surgen de los puntos de fuga y las líneas de trazo que son las que ustedes tienen que generar finalmente, así como los elementos de la geometría que les corresponde a ustedes generar en ciertos casos y que en otros casos los genera el mismo punto de fuga. También es muy importante ejercitar esta parte de la ubicación para que ustedes mismos empiecen a entender qué tipo de objetos se hacen con una ubicación superior, inferior o paralela al punto de fuga o a la línea de horizonte. Así que felicidades, acabas de superar el capítulo número 3 de Sketching the World. Ya tienen tarea que hacer, practiquen mucho, diviértanse mucho, ejerciten las geometrías en su mente y nos vemos la próxima.